Expositora a iniciar la jornada con el tema liderazgo de crisis y problemas perversos. Por favor, el espacio es suyo ahora. Tengo una hora. Ya. Hola, buenos días. Es muy grato para mí poder en esta ocasión y en este contexto, en este lamentable contexto, ¿cierto? Poder ofrecer los conocimientos que he ido adquiriendo a través de estudios y de investigación, ¿ya? O sea, de hecho, este tema es mi línea de investigación como académico, ¿ya? La pregunta que yo me he hecho siempre ha sido cómo lograr que los equipos de trabajo, los equipos directivos, las personas, podamos solucionar problemas relevantes y con una actuación armonizada de grupos humanos. O sea, sin que en esto de querer solucionar un problema importante terminemos violentándonos, ¿cierto? Por lo tanto, mi línea de investigación tiene que ver mucho con la toma de decisiones y con las relaciones de las personas en los procesos decisionales. Nosotros estamos partiendo hoy un proceso decisional a nivel sociedad, ¿cierto? Que es preguntarnos, por ejemplo, si vamos a efectivamente crear una nueva constitución. Eso es un proceso de toma de decisiones colectivo. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Bueno, hay estudios científicos que demuestran cómo tomar decisiones colectivas sin terminar violentándose entre las personas y llegar a una buena decisión que efectivamente solucione el problema, porque podríamos sentarnos a conversar, respetarnos mucho, cada uno decir lo que piensa y llegar a una decisión que no va a solucionar ningún problema. ¿Se fijan? Entonces, mi línea de investigación tiene que ver con la toma de decisiones y con las relaciones de las personas en los procesos de toma de decisiones. Y obviamente la relación que este proceso de toma de decisiones tiene con la efectividad en la solución de un problema. Vamos a ver 3 láminas nomás, ¿ok? Por lo tanto, podría ser un poco tedioso el tener una imagen única, pero me voy a encargar de, a través de la oratoria, y de una línea, ¿cierto?, de pensamiento, generar, ¿cierto?, una conversación entretenida y que llegue a buen puerto, que en el fondo que ustedes se vayan con ciertas ideas fuerza que les pueden a ustedes mejorar su toma de decisiones, tanto a nivel de equipos de trabajo, como incluso también a nivel de su familia y de sus seres queridos, porque esto del liderazgo no tiene que ver solamente con el ambiente empresarial u organizacional, también tiene que ver con nuestras decisiones personales, familiares, e incluso decisiones a nivel de país, ¿ok? Entonces, el tema es liderazgo y crisis y problemas perversos. ¿Cuál es? Aquí, si ustedes se fijan, la crisis y los problemas perversos están por separados. O sea, aquí no estamos hablando de que la crisis sea un problema perverso. La crisis es un problema en sí mismo. Pero el problema perverso es un tipo de problema diferente. Y las teorías de liderazgo ofrecen distintas maneras de abordar tanto los problemas perversos como las crisis. Este modelo, ¿se alcanza a ver allá o no? Lo que dice, ¿no? Ya, van a tener que confiar en mí entonces. Yo se los voy a leer. Bueno, acá este es un modelo este modelo se llama Liderazgo Problemas Perversos. Y este modelo fue desarrollado por la doctora Liliana Pedraja, por el doctor Roberto Vega y por mí. Y es tan de vanguardia que va a ser publicado en enero del 2020. Para que sepan que la FEN vienen a conocer cierto conocimiento de vanguardia. O sea, ni siquiera ha sido publicado todavía, ¿ya? Entonces, a ver, este modelo lo que explica es cómo sobrevivir frente a un problema perverso. Entonces se los voy a explicar qué es lo que es un problema perverso. A ver,
Los problemas perversos, las crisis y los problemas mansos son tres tipos de problemas que, según la teoría de planificación, hay un académico inglés que yo estudio mucho, de apellido Green. Él ha clasificado los problemas de las organizaciones en tres tipos de problemas: los problemas mansos, los problemas perversos y las crisis. ¿Ya? Los problemas mansos son los problemas que nosotros normalmente estamos resolviendo todo el tiempo, ¿ya? Y que nosotros logramos generar rutinas, normas, procedimientos, algoritmos, fórmulas, técnicas. Todo eso que nosotros logramos estructurar se conoce como un problema manso. ¿Por qué? Porque lo podemos domar. ¿Ok? Ustedes llegaron acá, a la FEN, seguramente siempre vienen a las charlas de la FEN, ¿cierto? Entonces, saben que si es en la mañana tienen que tomar el Transantiago a tal hora. Bueno, es de esta manera un poco raro, esto es un poco complicado, pero la rutina, o sea, cuando tú puedes generar una rutina, lo que estás solucionando es un problema manso. Por lo tanto, ir a dejar a los hijos al colegio, ir al trabajo, entregar un informe en la pega, tomar una decisión de comité ejecutivo, de un comité de alguna función, todo eso son problemas mansos. Lo que no significa que sean fáciles de solucionar, ¿ok? Pero son mansos porque el conocimiento humano ha desarrollado, ¿cierto?, formas para solucionarlo. ¿Listo? A eso se le llama, digamos, problema manso. ¿Qué es lo que nos permiten esos problemas mansos? Lograr eficiencias. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos un mecanismo, por ejemplo, para ir al trabajo, podríamos llegar a generar a producir que ese mecanismo sea súper barato, súper fácil de llegar y cero costo incluso. Si nosotros estamos todo el rato pensando en cómo eficientizar esa rutina, podríamos llegar incluso a compartir autos, ya vámonos juntos, tú pagas acá, o no, que nos vámonos en bicicleta, y podemos llegar al trabajo 0 pesos. Entonces, los problemas mansos tienen una particularidad que nos permiten lograr eficiencias, es decir, reducir al mínimo los costos, logrando el objetivo, ¿cierto? Pero los problemas perversos son problemas que no nos permiten generar rutinas. No nos permiten generar rutinas porque son tantas las variables que están en juego, son tan desconocidas para nosotros, o el cambio es tan persistente, que cuando nosotros logramos comprender las variables que están en juego en el problema, nos damos vuelta para contarle: oye, mira, descubrí las variables, mira, y cambió el escenario. Apareció una nueva variable o la que estaba desapareció. Entonces, los problemas perversos son problemas de alta complejidad, porque el conocimiento que nosotros tenemos a disposición para poder solucionar el problema es insuficiente. Es insuficiente. Entonces, no podemos identificar las variables A más B igual C, por ejemplo. Eso podría ser una fórmula, ¿cierto? Un problema manso es A más B igual C. Pero ¿qué pasa cuando tú no sabes que es A, o no sabes que están adicionándose, o no sabes que hay una igualdad? No lo sabes porque no logras ver esa operación o esa variable en sí. Entonces, los problemas perversos son de alta complejidad y no te permiten identificar las variables, no te permiten establecer las relaciones entre las variables, esta causa a la otra, o esta otra causa a esta. No se pueden. Entonces, son problemas de alta complejidad porque no te permiten describir el problema, no te permiten explicar el problema, ni te permiten predecirlo, ¿ya? Y eso es un problema porque el razonamiento busca normalmente describir el problema. Es como cuando alguien ve una película. Entonces dicen: oye, cuéntame la película. Entonces uno empieza a describir la película. Pero ¿qué pasa cuando te quedaste dormido en la película? O te levantaste justo a buscar algo. Bueno, ahora existe Netflix, ¿cierto? Pero antes, por ejemplo, te perdías esa parte. Entonces, el problema perverso son problemas en los que hay partes del problema que no logras verlos, ya sea por tus sesgos cognitivos, por tus paradigmas disciplinares. No, es que yo soy ingeniero civil, entonces
Los números los veo todos. ¿Y las palabras las ves? Chuta, ¿qué es eso? ¿No? No, yo soy literato, las palabras. ¿Y los números? ¿Los viste, no? ¿Dónde? ¿No hay número? ¿Te fijas, no? Entonces, los sesgos cognitivos, por ejemplo, nos impiden ver la película completa. Entonces, la complejidad nos ofrece ese desafío en que nosotros no vemos las variables, no logramos comprender las relaciones que hay entre esas variables, y si no logramos comprender la relación que está en el presente, imagínense proyectarla o predecir su comportamiento en el futuro, muy complicado. Ahora, ¿qué es lo que hace el ser humano? Tiene los sesgos, ¿cierto? Los preconceptos, las ideas prefabricadas y las ideologías, por ejemplo. No sé, hace 200 años un gallo dijo que esto era así. Ah, ya, entonces creémosle. Hagámoslo como ese gallo lo decía. ¿Te fijas, no? Entonces el ser humano, en esto de evitar la incertidumbre, lo que hace es comprarse ideas que alguna vez pudieron haber dado algún resultado y uno las toma como dogma. Y dice, no, esto pasa por esto. Pero en realidad tú empiezas a estudiar eso y te das cuenta que las variables no tienes cómo relacionarlas. Entonces en la realidad es tu imaginación la que está relacionando esas variables. Entonces los problemas perversos hoy en día son muchos más que los problemas mansos. Y eso es lo que ha provocado la sociedad moderna y el posmodernismo y la sociedad líquida, como dice Zygmunt Bauman, ¿cierto? Que en el fondo no tenemos dónde afirmarnos. Los problemas mansos te permiten afirmarte, porque tú te puedes afirmar en la rutina. De hecho, yo me acuerdo que cuando me nació mi primer hijo, una psicóloga me decía, Jaime, lo primero que tienes que generarle a ese niño es rutina. Entonces yo decía, pero ¿cómo una rutina? ¿Qué va a pasar cuando tenga que gestionar el cambio en su vida? Me lo cuestioné, pues, ¿no? Todavía no le he dicho nada a esa psicóloga, pero bueno. Y le he generado rutina. O sea, al final, yo creo que todos de cierto modo buscamos generar rutina. Pero la rutina tampoco puede significarte un apoyo que te impida salir de donde estás y en el fondo tomar decisiones y gestionar el cambio en tu vida permanentemente. Entonces, los problemas mansos eran los que nos permitían afirmarnos y apoyarnos para salir adelante y tomar nuestras decisiones. Pero hoy en día lo que más hay son problemas perversos. ¿Ok? Y eso es un gran desafío porque las herramientas para solucionar problemas mansos las hemos adquirido en la educación escolar, en las universidades, en los institutos profesionales, se adquieren herramientas para solucionar problemas mansos. A una persona que estudia literatura le enseñan gestión, ¿cierto? No management, pero le enseñan cómo gestionar un escrito. Entonces dice, tú tienes que primero hacer una introducción, tienes que bla, bla, bla. Entonces, al que estudia medicina, tú tienes que gestionar un proceso, ¿cierto?, de atención a un enfermo. Entonces, ¿y qué es lo que hace el médico? ¿Qué es lo que hace el literato? ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Empieza a tomar decisiones, ¿cierto?, y a establecer procesos y formas de trabajo que son lo que el conocimiento científico demuestra que es lo adecuado. ¿Ok? Pues bien, todo eso que todos hemos aprendido en la universidad es insuficiente hoy en día. Es insuficiente. ¿Por qué? Porque son todos conocimientos que se construyen sobre la experiencia y que lo que nos cuentan es lo que otras personas han hecho en el pasado. No ahora, no en este momento, lo que estamos haciendo hacia el futuro. Es como que si dijéramos, uy, ¿cómo salimos de esto aquí en Chile? Busquemos política comparada. ¿Quién ha vivido esto? Yo creo que... No, mira, una vez a un país le pasó hace como 200 años una cuestión parecida. ¿Te fijas, no? O sea, las soluciones que hay que encontrar hoy frente a los problemas perversos son todas originales. Y a nadie le sirve nuestra decisión y tampoco ninguna decisión nos va a servir a nosotros, una decisión pretomada. Nos pueden un poco facilitar nuestro proceso de toma de decisiones. Puede ser un dato, pero no necesariamente vamos a pescar la solución de tal país y la vamos a poner aquí en nuestro país, porque cometeríamos un error, porque los problemas perversos no nos permiten copiar fórmulas, porque no encajan. ¿Ok? Entonces, bueno, este modelo es un modelo que desarrollé con Liliana Pedraja y con Roberto Vega, y lo que explica es cómo nosotros a través de un proceso de toma de decisiones podemos lograr sobrevivir frente a un problema perverso. Primero, hay que entender que el entorno organizacional es perverso, ¿cierto? Nos obliga a tomar decisiones y no sabemos cómo tomarlas.
porque no tenemos ninguna certeza de que aquello que decidamos nos va a resultar, y tampoco tenemos certeza de que la información que está entrando al proceso de toma de decisiones es verídica, es real, es un fake news, ¿cierto? Entonces, tenemos que... y este es un proceso, bueno. Entonces, lo que yo estudio acá es cómo tiene que tomar decisiones un equipo directivo. Ahora, los estudios demuestran que cuando un equipo directivo toma decisiones, obviamente todo equipo directivo tiene siempre un escalafón superior, ¿cierto? Tiene alguien a quien darle cuenta de las decisiones que toma. Por lo tanto, una variable de todo este proceso siempre está el escalafón superior. Y el escalafón superior, hoy en día, por ejemplo, es la ciudadanía. ¿Se fijan? Entonces, la política rinde cuentas a la ciudadanía. ¿Ya? Pero ¿cómo tiene que ser también el escalafón superior? ¿Ya? Entonces, lo que este modelo explica es que nuestros procesos decisionales siempre están influenciados por la cultura. O sea, nosotros la manera que percibimos el problema, según nuestra cultura, es cómo vamos a empezar a solucionarlo. Entonces, uno de los elementos que estudio es la evitación de incertidumbre. La evitación de incertidumbre es todo aquello que nosotros hacemos para controlar lo incontrolable. Para efectos de liderazgo, esta variable es súper importante porque cuando las personas aceptan la incertidumbre, el liderazgo empieza a producirse. Si las personas no aceptan la incertidumbre, por el contrario, la evitan, empieza a producirse gestión, solo gestión. ¿Se fijan? Entonces, este modelo lo que explica es que cuando tú evitas la incertidumbre, empiezas a gestionar y solo gestionar, y cuando aceptas la incertidumbre empiezas a liderar. Ahora, esto es mucho más complejo este modelo, ¿no? Yo lo fui simplificando y le saqué mucha información porque hay información que la estoy hablando, ¿ya? Pero desde la evitación de incertidumbre se producen dos variantes. ¿Tomo la decisión de gestionar o tomo la decisión de liderar? ¿Ok? Si tomo la decisión de gestionar, voy a empezar a hacerme cargo de problemas mansos. Entonces, lo que la ciencia demuestra es que cuando los líderes se dedican a gestionar, logran tomar decisiones que permiten mejorar lo que se ha estado haciendo, pero no a solucionar un problema que no se ha estado solucionando. Entonces, al evitar la incertidumbre, comienzas a gestionar. Y al aceptarla, comienzas a liderar. Y se produce un dilema dentro de la toma de decisiones. ¿Qué es lo que tengo que liderar y qué es lo que tengo que gestionar? Ese es un dilema de la toma de decisiones. Y este modelo, en el fondo, lo que propone es el primer dilema de la decisión de un problema perverso, es tener que decidir si voy a liderar o voy a gestionar. ¿Cuál es el problema? Que me dedique solo a gestionar, que no voy a solucionar ningún problema relevante. Simplemente voy a hacer que las cosas mejoren, pero en el paradigma que se está aplicando. ¿Se fijan? Entonces, ¿pero qué pasa si yo decido liderar? Empiezo a aceptar que hay información que no la tengo y que tenemos que arriesgarnos a decidir sin mucho dato, sin mucha experiencia. ¿Se fijan o no? Entonces, ese es el cambio y es un poco el dilema importante de solucionar dentro de la toma de decisiones. Normalmente, quienes se dedican solo a gestionar no solucionan problemas relevantes, y quienes se dedican solo a liderar sin gestión inventan una tremenda idea, un tremendo proyecto y finalmente no llega a nada, porque tampoco puedes sacarle la gestión. Entonces, lo que se explica en el fondo en este modelo es que liderazgo y gestión ambos tienen que estar juntos. Juntos. ¿Ya? Son la puerta de entrada a la solución de un problema perverso. Entender que hay que liderar y hay que gestionar, pero hay que saber qué gestionar y hay que saber qué liderar.
¿Cuál es mi recomendación? Gestiona aquello que puedes gestionar. ¿Y qué es lo que puedes gestionar? Aquella experiencia que tienes. Los problemas mansos tienes que gestionarlo. Entonces, gestiona los problemas mansos y lidera los problemas perversos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no gestionas, los problemas perversos no los vas a solucionar. O sea, vienen las reformas, por ejemplo, que se hicieron en el gobierno pasado, desde el punto de vista valórico, súper potente. Pero la gestión no fue bien evaluada. ¿Se fijan, no? Eso es un ejemplo que ocurre en todas las empresas también. Cuando tenemos líderes que dicen, no, vamos a transformar, vamos a hacer esto, y se preocupan solo de ese lado del liderazgo y no ponen gestión, todo lo que se promete no se cumple. ¿Por qué? Porque no iba el sustrato del management, de la gestión. Entonces aquí tienen que ir juntos, pero hay que saber separar las aguas. ¿Ok? Hay otro dilema que se produce aquí mismo, que es el qué transformar y el qué conservar. Muchas veces los equipos directivos tienen la tendencia a decir, no, es que vamos a transformar, lo vamos a transformar todo. Pues bien, cuando tú transformas todo, puede que al principio te compren la idea, pero después se genera una reducción del desempeño muy importante. ¿Por qué? Porque quienes están dentro del proceso, que es de continuidad, han sido parte del proceso anterior también. Entonces, por mucho que te compren la idea de transformar, ellos sienten que han sido parte importante de lo anterior también. Entonces, es importante, y los estudios científicos demuestran que cuando las organizaciones transforman lo necesario y conservan lo esencial, logran procesos de transformación mucho mejores que cuando sacan todo y parten de cero. ¿Se fijan, no? Entonces, ¿qué hay que transformar y qué hay que conservar? Ese es otro dilema del liderazgo problemas perversos. No todo hay que transformarlo. Hay cosas que hay que conservarlas. ¿Ya? Y eso incluso los estudios que se hacen en los procesos, por ejemplo, de fusión de las empresas, cuando una empresa va y compra otra. De hecho, hoy en día, no sé si ustedes se fijan, en muchas empresas cuando se compran a una empresa parecida, ¿cierto?, o de otra área, tratan de respetar el nombre, como la infraestructura, las culturas, las tratan de respetar. Antiguamente no era así, po. Antiguamente, Banco X compró el Banco Y. Entonces, a partir de ahora, todos los que tenían Y, valores Y, desapareció todo. Todo es X. Entonces, esa persona, por supervivencia, decía, ya, X. Y por dentro, Y. Y a los 6 meses después se empezaban a ir, se deprimían, estrés postraumático, porque ellos eran parte de la IPO. Entonces, ahora las grandes organizaciones que entienden estos problemas de transformación, van y al banco le llaman XY. Y están todos felices. ¿Se fijan, no? Porque así es como se hacen hoy en día las transformaciones. Entonces, estamos pensando en un nuevo Chile, en un nuevo acuerdo social. Bueno, es importante que nosotros sepamos que hay que transformar cosas, pero también hay que conservar. Porque no podemos de un día para otro decir, no, todo lo que hicimos fue malo. No, a ver, rescatemos también aquellas cosas buenas que hemos hecho también como sociedad. ¿Se fijan, no? Por lo tanto, este es el segundo dilema. ¿Qué transformar y qué conservar? El liderazgo favorece la transformación y la gestión favorece la conservación. Por lo tanto, normalmente lo que tú estés gestionando, si lo estás gestionando bien, consérvalo. O sea, aquellas cosas que como sociedad o como equipo, como organización, estamos haciendo bien, sigamos haciéndola, conservémosla. ¿Se fijan, no? Y aquellas cosas que hay que transformar, ok, cambiémoslas. Por tanto, un poco el principio acá, o la idea fuerza es transformar lo necesario y conservar lo esencial. Eso se entiende como sensatez, buen juicio, ok. Y el otro dilema también es la eficacia y la eficiencia. Nosotros siempre buscamos la eficiencia, pero la eficiencia no se logra así de un día para otro. La eficiencia es un proceso que quienes entienden, por ejemplo, emprendimiento, saben que la eficiencia se puede lograr con el tiempo.
O sea, un emprendedor que parte con su empresa, con su emprendimiento, seguramente después de 3, 4 años empieza a tener fines de semana. Entonces, recién ahí puede decir, no, es que ahora ya puedo tener fines de semana, entonces ya puedo ser eficiente en mis tiempos. En la realidad, en los procesos, en los problemas perversos, nosotros tenemos que entender que cada cambio, cada transformación que nosotros hagamos, tenemos que aceptar la eficacia. Es decir, solucionar el problema sin importar tanto los costos. Pero en la medida que vaya pasando el tiempo y que le metamos management y gestión, vamos a poder lograr la eficiencia. La gestión es muy buena para lograr eficiencias, pero el modelo de gestión no es el que logra la transformación de los procesos. Entonces, este es un buen dilema también, es decir, bueno, ¿dónde somos eficaces? ¿Dónde aceptamos ser eficaces? ¿Y dónde tenemos que ser fuertemente eficientes? Entonces, en este modelo lo que se explica es que tenemos que aceptar ser eficaces en aquello que vamos a transformar y tenemos que ser fuertemente eficientes en aquello que estamos conservando. ¿Por qué? Porque ningún proyecto se construye, ¿cierto?, sobre ideas, ¿cierto?, o sobre ideales sin que tenga una garantía de que efectivamente eso va a llegar a buen puerto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la seguridad de que el proceso de transformación que hagamos tenga una estructura de conservación donde sea fuertemente gestionada para lograr eficiencias y asegurar que en el fondo determinados beneficios de la transformación puedan obtenerse lo más tempranamente posible. ¿Ya? Por lo tanto, este modelo lo que nos explica, en cierto modo, es que para solucionar problemas perversos, y esto es como síntesis, para solucionar problemas perversos tenemos que comprender lo que nos pasa, ¿cierto?, el problema, y tomar decisiones respecto de qué vamos a evitar, qué incertidumbre vamos a evitar y qué incertidumbre vamos a aceptar. Aquella incertidumbre que aceptemos, tenemos que ejercer liderazgo, porque la gestión no nos va a servir. ¿Ok? Y aquella incertidumbre que evitemos, tenemos que ejercer mucha gestión, porque el liderazgo no nos va a servir. En el siguiente dilema de qué transformar y qué conservar, aquello que vamos a transformar, tenemos que ejercer liderazgo, porque si no, no se va a transformar. Y aquello que vamos a conservar, tenemos que ejercer gestión, porque si no, no vamos a lograr que esa conservación se justifique. ¿Se fijan? Y finalmente, en aquello que estamos transformando, tenemos que aceptar la eficacia. Si queremos lograr eficiencia en aquello que estamos transformando, finalmente la transformación va a ser superficial. Va a ser de nombre, de colores, de imagen, pero no de fondo. ¿Me explico, no? Por lo tanto, la eficacia tiene que aceptarse en un proceso de transformación. Pero la eficiencia tiene que exigirse en los procesos de conservación. Si estos tres dilemas se responden adecuadamente, las organizaciones van a logran solucionar sus problemas. Yo este modelo lo he aplicado a ciertos casos. Por ejemplo, la transformación digital. La transformación digital es un problema perverso. ¿Por qué? Porque si yo quiero prestar un mejor servicio a la sociedad, quiero expandirme, quiero lograr que a todos les llegue este servicio que amo, entonces seguramente podremos tomar la decisión de automatizar. ¡Wow! Súper bien, pero tenemos que despedir mucha gente. No sé, un ejemplo, ¿cierto? Hay quienes dicen que no es necesario, que se puede... Y hay empresas que buscan, ¿cierto?, evitarlo. Pero pensemos en blanco y negro. Automatización, despido de gente. Eso es un problema perverso, ¿no? Es un problema perverso, ¿cierto? Pues bien, miren, la transformación digital es un caso de problema perverso. Las compañías que logran efectivamente realizar una transformación digital exitosa, los estudios que se han realizado demuestran que tienen visión y propósito. Su proceso de transformación tuvo una visión y un propósito. Y además también generaron condiciones para experimentar. Entonces, esas dos principales características de formas de trabajo que han tenido las empresas que logran transformarse digitalmente son características que dan cuenta de una aceptación de la incertidumbre.
¿Ya? Aceptan la incertidumbre. Pero también hay otras características que han tenido, y esto es importante considerarlo para efectos del equipo directivo. Los equipos directivos fomentan la divergencia, es decir, dentro de la toma de decisiones es bien visto no estar de acuerdo. No como acá en Chile que tú decís, oye, yo no estoy de acuerdo. Y tú, a ver, ¿cómo? Oye, hoy no, es que es conflictivo este gallo, no lo invitemos a la próxima reunión. Porque nunca está de acuerdo al tiro con nosotros. Hay que negociar. Entonces, los procesos de transformación digital demuestran que a mayor divergencia en los procesos decisionales, ¿cierto?, mejores decisiones en los procesos de transformación. Y al mismo tiempo, colaboración sin fronteras. Es decir, ¿el de recurso humano puede meterse en tecnología en ese proceso de toma de decisiones? Sí, pues. ¿Cómo lo hacemos nosotros aquí en Chile? Oye, ¿qué te medís tú si tú soy de recurso humano? Déjanos, estamos viendo una cuestión de tecnología aquí. ¿Cierto? O el de tecnología dice, oye, las personas, a ver, perdón, nosotros somos los de las personas. ¿Bien? Bueno, los procesos de transformación exitosos dan cuenta de colaboración sin frontera. Entonces, el de recurso humano puede meterse en temas de tecnología, el de tecnología meterse en temas de recurso humano, dentro de estos procesos decisionales. Y lo otro es que la relación con el escalafón superior es que el escalafón superior le otorga al equipo directivo autonomía. ¿Se fijan? Hay que confiar en que ese equipo directivo va a tomar la mejor decisión. Y lo otro es que también lo hace responsable. O sea, te doy autonomía, pero te hace responsable. ¿Se fijan? Esos son los estudios que hasta ahora he revisado, ¿cierto?, con mi amigo César Ortega, ¿cierto?, profesor César Ortega. Dan cuenta que los procesos de transformación digital se abordan, ¿cierto?, desde ciertos métodos de toma de decisiones que acogen la transformación digital como un problema perverso. ¿Ya? Esa es una pequeña aplicación, obviamente que no se está aplicando el modelo completo, pero estoy en búsqueda de poder validarlo con aplicaciones reales, ¿cierto? Pero bueno, es un modelo del 2020, así que queda mucho tiempo para seguir investigándolo, ¿cierto?, y demostrándolo, pero está validado en las teorías y todos los modelos que existen. ¿Ah? Bien, ahora vámonos a lo que es una crisis. Esto es otro tema. Vamos a volver a la teoría de planificación de Green que les comenté, ¿cierto? Green dice que tenemos problemas perversos y problemas mansos. Y también existen las crisis. ¿Y qué son las crisis? Bueno, etimológicamente crisis significa decisión. ¿Ok? Una crisis es una decisión importante que marca un antes y un después. Por ejemplo, una crisis vocacional. He hecho 20 años esto en mi vida, borrón y cuenta nueva, voy a hacer esto otro ahora en mi vida. Eso es una crisis vocacional. Una crisis matrimonial, ¿cierto? ¿Sigo o no sigo, ¿cierto?, con mi pareja en este caso? Cambio para otra semana. Claro, bueno, si uno cree que está en crisis todas las semanas, es porque no entiende el concepto de crisis. Eso es perverso nomás, es un problema perverso. ¿Ya? La relación de pareja es un problema perverso, no es una crisis. Ahora, cuando ya dice, no, aquí tengo mis maletas ya y me voy, eso es crisis. Eso es crisis. Todo el resto es un problema perverso. ¿Ok? Entonces, las crisis, y yo estudio las crisis, y este es un modelo también que desarrollé, esto lo desarrollé en el 2015, cada cierto tiempo lo saco a flote, cuando es necesario, ¿cierto? Pero este modelo, lo que yo estudié, fueron las crisis. Y más que las crisis sistémicas, las del entorno, son las crisis decisionales. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que están hechas para gestionar crisis sistémicas. Y sus procesos de toma de decisiones son procedimientos, son problemas mansos, porque están aplicando procedimientos decisionales. Por lo tanto, tú los ves tomando decisiones sobre una crisis, pero los ves como bien, ¿cierto? Trabajando apurado y todo, pero en una estructura más o menos de trabajo en el que están aplicando procedimientos que están establecidos.
Pero mi pregunta fue, digo, bueno, ¿y cuando una crisis de sistema permea los procesos de toma de decisiones? Y eso se llama crisis decisional, es decir, cuando la crisis entró a la toma de decisiones y desestabiliza el proceso de toma de decisiones y lo hace fallido. ¿Eh? Bueno, según Green, una crisis, ¿cierto?, además es sorpresiva, muchas veces no nos damos cuenta que venía o no quisimos verlo, ¿cierto?, nos estalló en la cara y nos exige tomar decisiones en forma inmediata. Por lo tanto, según Green, las crisis nos obligan a tomar decisiones ahora ya. Entonces no hay espacio como para pensarla mucho. No hay espacio como para convocar gente a conversar. No, la crisis es que tú tienes que tomar una decisión ahora ya, ¿cierto? Entonces, la pregunta que yo me hice, dijo, bueno, ¿y cómo tomar decisiones? ¿Cierto? ¿Cómo tomar una decisión que te solucione un problema, que te solucione la crisis, en el contexto que te está obligando a que la decisión sea ahora ya? ¿Te fijas, no? Entonces, estudié varios casos, ¿ya? Y lo que logré darme cuenta es que las crisis sistémicas, ¿ya?, las del entorno, cuando permean la toma de decisiones, se producen tres características. Hay un alto riesgo, ¿cierto? O sea, hay un alto riesgo de equivocarse y de que se caiga el proceso de toma de decisiones completo. Hay una alta presión ¿de quién? Del stakeholders o de aquellos que están esperando cuenta de los decisores, ¿cierto? Y además también hay un alto daño. Entonces, cuando la toma de decisiones de una organización está en un contexto de crisis, donde ha habido alto daño, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Chile, ha habido alto daño, ¿cierto? Yo no me voy a meter en que si ese daño se justifica o no, no, estoy pensando científicamente, ha habido alto daño, ¿cierto? Eso no es duda. Hay alta presión, es decir, hay que tomar decisiones ahora ya, alta presión. Y alto riesgo, es decir, altas probabilidades de equivocarnos y de que todo esto sea o peor, ¿cierto? O cualquier decisión que tomemos sea equivocada. Entonces, cuando se dan estas tres condiciones, lo que se produce es una crisis decisional, es decir, el proceso de toma de decisiones arriesga a ser fallido. Y eso es lo que yo estudié. Dije, bueno, ¿cómo es que el liderazgo puede contribuir a un proceso de toma de decisiones fallido? Esa fue la pregunta que me hice. Y bueno, y lo que estudié fue este modelo. Este modelo no es original mío, sino que está desarrollado, ¿cierto?, a partir de estudios de una teoría que se llama la teoría de los escalafones superiores, ¿ya? Pero lo que hice fue validarlo en un contexto de crisis decisional. Y lo que me di cuenta es que los estilos de liderazgo favorecen la efectividad de una crisis decisional. Cuando tú ejerces liderazgo en la toma de decisiones, vas a lograr salir del problema, vas a lograr sobrevivir en la toma de decisiones, cuando ejerces liderazgo. Y esto está validado, ¿cierto? De hecho, hay un paper que está publicado en el 2015, ustedes lo pueden buscar ahí en internet, en Google Académico, se llama Liderazgo de Crisis Decisional en Situaciones de Desastre, así se llama. Entonces, y ahí están todas las correlaciones, los números y todo. Entonces, cuando nosotros en un proceso de crisis decisional aplicamos liderazgo, lo que hacemos es que la flexibilidad aumente, la congruencia valórica aumente, la flexibilidad aumente, la racionalidad aumente, la calidad de diseño aumente y la eficacia aumente. Esas son correlaciones que están demostradas, con números. ¿Se fijan? Vamos a sacar la flechita, porque les voy a explicar antes eso. O sea, en un proceso de toma de decisiones, hay dos elementos que son muy importantes desde el punto de vista de la metodología con la que se toma la decisión. La flexibilidad, que tiene que ver con la amplitud de fuentes de información que se usan en el proceso de toma de decisiones. La amplitud.
Por ejemplo, hay métodos, hay procedimientos de toma de decisiones que son súper rígidos. La dimensión legal de una decisión. Entonces, hay veces que para tomar una decisión, ya, no, veámoslo, llámenme a los abogados. Y los abogados son los que finalmente toman la decisión, pues, ¿no? ¿Le ha pasado a usted eso, no? Que solamente se decide aquello que esté dentro de la ley nomás. No digo que no haya que cumplir la ley, sino que limitarse a cumplir la ley no es suficiente. Tenemos que ir más allá, o sea, más allá de la ley. Es decir, la ley es el desde, ¿cierto? O mejor dicho, la ética es el desde, ¿cierto? Pero tenemos que actuar con creatividad. Y esa creatividad se produce cuando dentro del proceso de toma de decisiones entran muchas fuentes de información. Hay muchas fuentes de información, no solamente lo legal, también lo técnico, la experiencia histórica. ¿Se fijan, no? Entonces, cuando nosotros metemos muchas fuentes de información, la flexibilidad aumenta. Y eso el liderazgo lo produce. Cuando tú le pones liderazgo al proceso de toma de decisiones, la flexibilidad aumenta. ¿Y qué pasa cuando la flexibilidad aumenta? Después les voy a mostrar otro monito, la tercera lámina, donde voy a explicarles más en profundidad el tema de la flexibilidad y la racionalidad. Pero ¿qué pasa cuando la flexibilidad aumenta? Aplicando buenos métodos decisionales, puede aumentar la racionalidad. ¿Ya? Entendiendo la racionalidad como aquellos procedimientos y aquellas técnicas que permiten llegar a la mayor objetividad posible. Es decir, con precisión, a una decisión que efectivamente va a resolver el problema. Casi matemático. Ojalá. Ahora, los números muchas veces no tenemos cómo ponerlos, ¿cierto? Y después con el tiempo uno va poniéndole números. Pero tú podrías intuir que esto sí va a resultar. Entonces, cuando hay liderazgo, aumenta la flexibilidad, aumenta la racionalidad y también aumenta la congruencia valórica. ¿Qué es lo que es la congruencia valórica? Es la sintonía que hay en el grupo de toma de decisores respecto a la importancia de solucionar el problema. ¿Se fijan o no? No podemos meter a la toma de decisiones a alguien que considera que el problema no hay que solucionarlo. ¿Se fijan, no? Porque si no, bueno, ¿cómo vas a contribuir a que resolvamos el problema? ¿Cierto? Pueden meterse dentro de la toma de decisiones personas que crean que el problema hay que solucionarlo A, otros que crean B, otros que crean C. Pero la congruencia valórica tiene que estar en que efectivamente todos queremos que el problema se solucione. ¿Se fijan, no? Entonces, el liderazgo lo que hace también es aumentar la congruencia valórica. ¿Por qué? Porque el liderazgo se pone sobre los problemas y sobre las rencillas. O sea, los líderes cuando ejercen liderazgo se ponen sobre todo aquello que genera conflicto entre las personas. Entonces, cuando en el proceso de toma de decisiones metemos liderazgo, lo que hacemos es que la congruencia valórica se dispare. ¿Por qué? Porque la gente dice, chuta, en realidad estamos aquí por un problema mayor que mi ideología o que mi preconcepto de cómo solucionar el problema. ¿Te fijas o no? Entonces, con liderazgo lo que hace es que aumente la congruencia valórica. Con liderazgo lo que ocurre es que aumenta la flexibilidad, se amplían las fuentes de información y al mismo tiempo se aumenta la racionalidad. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del liderazgo transformacional, esta teoría que es la de liderazgo transformacional y transaccional, es la teoría de liderazgo que tiene mayor validación científica en el mundo, en la actualidad. La mayor validación científica. Y este estilo de liderazgo transformacional tiene una particularidad, que desafía intelectualmente a las personas. Entonces, cuando tú desafías intelectualmente a las personas, los obligas a ser racionales. ¿Te fijas? Al mismo tiempo, el liderazgo transformacional promueve el crecimiento de las personas, se preocupa para que las personas surjan en la vida, mejoren su desempeño, sientan mayor satisfacción de su labor, ¿cierto?, de su trabajo. Entonces, eso hace que aumente la flexibilidad. ¿Por qué? Porque valida a todas las personas. No los blancos o los negros, no. Todos, vengan para acá. Tenemos que solucionar este problema. ¿Fija? Bueno, cuando se dispara la flexibilidad, la racionalidad y la congruencia valórica, lo que se produce es que aumenta la calidad del diseño. Eso es lo que se demuestra científicamente, es que cuando hay alta flexibilidad, alta racionalidad y alta congruencia valórica, aumenta la calidad de las decisiones.
Y esas decisiones, al ser de mejor calidad, aseguran la eficacia. ¿Por qué no puso eficiencia? Porque no se puede todavía, ¿cierto? Porque esto es un problema de liderazgo. Todavía no se puede asegurar la eficiencia. Después de que pase esta crisis decisional y empecemos ya a domar la crisis sistémica, se empieza a transformar en un problema domable, ahí pueden venir los managers, ¿cierto? Los gestionadores, y empiezan a poner la eficiencia de nuevo. Fíjate, ¿no? Entonces, el liderazgo asegura la eficacia en una situación de crisis decisional. ¿Ya? Eso es lo que explica este modelo. Bueno, y ahora profundizando un poco esta parte que está acá, que es lo que a mí más me interesa, porque nosotros como país estamos en este momento en un proceso de toma de decisiones importante. Y a mí me encantaría que fuera con liderazgo, es decir, que realmente solucionáramos los problemas relevantes que tenemos como sociedad, pero que lo hiciéramos de manera armonizada. ¿Ya? Entonces, vamos a profundizar esta parte. La parte, digamos, principalmente la flexibilidad y la racionalidad, ¿ok? Miren, la derivada de la flexibilidad y la racionalidad es como un embudo. Y así es como tienen que ser, así es como son las decisiones que son de alta efectividad, son como un embudo. ¿Por qué? Hagamos cuenta que este es el proceso de toma de decisiones, ¿ok? La mayor cantidad de opciones posibles tienen que entrar dentro del embudo. La mayor cantidad de opciones posibles. O sea, aquí tiene que entrar los rojos, los azules, los verdes, los amarillos, todo. Todos tienen que entrar dentro del proceso de toma de decisiones. Esto es lo que le da al diálogo y a la discusión, le da la virtud, ¿cierto?, de la inclusión. Todos tienen que participar. ¿Ya? Y en la parte estrecha del embudo es por donde tiene que salir el diseño, es decir, la solución. Pueden entrar 6, 7, 10, 20, 40 ideas, pero tiene que salir una. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en los procesos decisionales? Y eso yo lo veo porque yo además también, aparte de dedicarme a mi labor académica, participo en un consejo de la sociedad civil. Entonces voy a diálogos participativos, esto lo hago hace 5 años. Y conversamos toda la cuestión y todos dan opiniones. No se llega a nada. A nada. Y yo de repente ando como medio intolerante y digo, pero ¿por qué no llegamos a nada? Digo, no, tengo que dejar que fluya esta cuestión. Si yo estoy estudiando este tema aquí. Entonces yo estudio y me doy cuenta que claro, no, todos dan opiniones, pero nadie critica. No, tenemos que llegar a un consenso. Entonces la palabra consenso, para efecto de toma de decisiones, es un problema, ¿eh? Porque el ¿consenso de qué? O sea, el consenso es que todos tenemos que estar de acuerdo en lo que finalmente vamos a decidir. Ok, pero es lo correcto, ¿no? ¿Es lo que va a ser efectividad? ¿Lo que va a generar efectividad? No, todos podríamos estar de acuerdo y nos vamos a caer todo un precipicio. Entonces no basta con estar solamente de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en la mejor decisión. Y por eso es que lo que tenemos que generar en esta parte es la mayor racionalidad posible. Entonces, hay dos partes en la toma de decisiones que son importantes. La parte de la flexibilidad, ¿ya?, que es la que hace que el embudo se enanche lo más posible, y aquí tienen que entrar todas las ideas, incluso las ideas locas. Esa idea que tú sabes que no funciona por ningún lado, que entre nomás. Listo, y bienvenido a la toma de decisiones, nos interesa su idea, tiene que entrar a la toma de decisiones porque queremos que usted se sienta parte del proceso de toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que el embudo se enanche lo más posible. Y además también la racionalidad, que tenemos que en algún momento hacer que el embudo se estreche lo más que se pueda. ¿Para qué? Para que salga la mejor idea. No sé, yo incluso esto como que me arriesgo a pensar que un proceso constituyente esto podría aplicarse. ¿Eh? De hecho, estuve viendo la metodología que va a aplicar el ministro Sichel, el Ministerio de Desarrollo Social, y como que tiene un poco de esto, ¿no? Así que está bien lo que metodológicamente están haciendo. Habría que ver finalmente cómo se ejecuta. ¿Ya?
Pero lo importante es que entre la mayor cantidad de ideas, pero salga la mejor. ¿Y cómo llegar a la mejor idea? Es un camino de diálogo, porque hay que dialogar, pero hay que dialogar con inclusión, pero con pensamiento crítico. ¿Se fijan o no? Porque si no, vamos a llegar a una idea de consenso y nos vamos a ir todos felices al precipicio. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el problema del consenso en Chile? Nosotros somos una sociedad en que nos cuesta mucho estar en desacuerdo con una persona. Nos cuesta mucho. Sobre todo si le tenemos estima a la persona. Porque creemos que porque le tengo estima tengo que aceptar cualquier barbaridad que me diga. ¿Te fijas, no? Entonces a nosotros nos cuesta dialogar con racionalidad. Nos cuesta mucho. ¿Ok? Estoy la palabra, el tiro, dame un segundo. Entonces, bueno, ¿cómo lograr la alta flexibilidad y cómo lograr la alta racionalidad? En la medida que metamos dentro del embudo la mayor cantidad de fuentes de información, vamos a lograr mayor flexibilidad. Es decir, las normas, los procedimientos, las experiencias propias de la vida, eso también sirve mucho cuando tomamos decisiones en situaciones de crisis. La experiencia ajena, lo que le pasó al otro, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo tenía un profesor de atletismo, Leon Steiner, que me decía: Jaime, tú eres un hombre inteligente, no eres brillante. Y yo decía: profe, ¿pero por qué me dice eso? No, porque tú eres una persona que aprende los errores, pero de los errores que tú cometes. No aprendes de los errores del resto. Los brillantes aprenden de los errores del resto. Yo decía: ah, ya, bien. Entonces, bueno, yo podía aspirar a ser solamente un hombre inteligente. ¿Ya? Pero bueno, dentro de la toma de decisiones, nosotros tenemos que meter las experiencias propias y las ajenas. O sea, aquí es donde entra, no, el modelo alemán, el modelo finlandés, no, los en Singapur, en China. Entran también, tienen que entrar también. Pero también tiene que entrar nuestra historia como país, ¿fija, no? Experiencias propias. ¿Qué es lo que pasó en Chile en la época de los 70, en la época de los 50? ¿Se fijan? Tiene que entrar también nuestra experiencia propia. Tienen que entrar las teorías también. Y aquí entran todos los liberales con Hayek, tienen que entrar los marxistas con Marx, tienen que entrar todos también. ¿Se fijan, no? Las teorías. Y las ideas originales, aquí tienen que entrar esos locos que nadie pesca, porque son, no, que andan, no, este anda como en la nube, pero son gallos creativos, geniales. Tienen que entrar ideas originales, no que, oye, no, sáquenlo nomás porque este da la pura lecera. No, ese hay que invitarlo a los procesos de toma de decisiones, de crisis decisional. Hay que invitarlos. Mientras más gente tengamos acá, mejor va a ser la decisión que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque si aplicamos racionalidad, vamos a tener más elementos de dónde sacar juicios. ¿Explica, no? Vamos a tener más elementos. ¿Y qué herramientas son las que permiten aumentar la racionalidad? Bueno, está el análisis costo-beneficio, que es el que normalmente usamos frente a los problemas mansos. ¿Por qué? Porque estamos buscando eficiencias. Entonces nos interesa el costo y el beneficio. ¿Es una herramienta válida? Sí, porque hay partes que tenemos que gestionar, tenemos que aceptar evitar la incertidumbre y vamos a lograr eficiencias. Por lo tanto, análisis costo-beneficio. El análisis multicriterio también, que es como el análisis costo-beneficio, pero con palabras, no con números, ¿cierto? Pero también entra la heurística simple y la racionalidad limitada. Y me quiero detener principalmente en la racionalidad limitada. La heurística simple es aquel tipo de método de toma de decisiones que se construye a partir de las experiencias pasadas, pero a través de las ideas más gruesas o más de brocha gruesa, digámoslo así. O sea, por ejemplo, cuando estamos en un edificio y se está quemando el edificio, ¿por dónde no tenemos que bajar? Por el ascensor. Eso, por ejemplo, es una regla de oro que se construye dentro de un proceso de toma de decisiones que ocurre en nuestra mente, que se llama heurística simple. O sea, por supuesto que si los que se bajen por el ascensor a lo mejor van a lograr salir del edificio sin problema, y nosotros que vamos por la escalera a lo mejor nos vamos a quemar. ¿Significa, no? Pero la historia enseña que ese tipo de decisiones, o ese tipo de decisiones o de reglas de oro, normalmente nos hacen salir del problema.
Entonces nosotros normalmente lo que hacemos es cuando tenemos poco tiempo para decidir, aplicamos una regla de oro. ¿Se dijo, no? Aplicamos una regla de oro. Bueno, y la racionalidad limitada es toda una teoría. De hecho, la racionalidad limitada es una escuela de pensamiento dentro de la economía. Varios premios Nobel en economía estos últimos años han sido estudiosos de la racionalidad limitada. La racionalidad limitada, lo que como técnica de toma de decisiones, lo que la distingue es que reconoce que tenemos poco tiempo para decidir, reconoce que tenemos pocas variables, comprendemos poco el problema, pero lo que ofrece es decir, bueno, encontremos la primera alternativa que solucione el problema y esa decidamos. ¿Se fijan, no? Y, como dicen por ahí, y sobre la marcha se arregla la carga, dicen los camioneros, ¿cierto? Entonces, la racionalidad limitada lo que reconoce es el poco tiempo para decidir, pero lo que ofrece es que hay que ir estudiando y mejorando sobre la marcha el problema, o sea, mejor dicho, la decisión o la solución. Entonces, estos mecanismos de toma de decisión, el análisis multicriterio y el análisis costo-beneficio, normalmente siempre tienen tres alternativas, mínimo. O sea, de hecho, por ejemplo, desde el análisis costo-beneficio aparece esta costumbre de los tres presupuestos. ¿Sí, no? Tráeme tres presupuestos. ¿Por qué? Porque el análisis costo-beneficio recomienda, ¿cierto?, decidir sobre la base de un análisis comparativo. ¿Ya? Pero se supone que tú tienes tiempo para comparar, po. Y puedes meterlo en una planilla Excel, hacer gráficos, y en la reunión del próximo mes decidir qué hacer. Pero ¿qué pasa cuando tienes 20 o 30 minutos para decidir? ¿Puedes ir a pedir tres presupuestos? No puedes. ¿Fija? Y ahí es donde entra la racionalidad limitada, que como metodología lo que dice, oye, el primer presupuesto o la primera alternativa que tú intuyas que va a solucionar el problema. ¿Fija? Entonces, la alta racionalidad se logra aplicando estas cuatro técnicas de toma de decisiones. En alguna parte del problema hay que aplicar costo-beneficio, en alguna parte multicriterio, en otras heurística y en otras racionalidad limitada. ¿Se fijan? Y esto es lo que yo creo que son el método de toma de decisiones que más se ajusta a los problemas que estamos teniendo hoy en día. No solamente a nivel país, sino que a nivel también de las empresas, de las organizaciones. ¿Sí? Esta es la última, ¿no? Y en la medida que más racionalidad o mejor apliquemos estas técnicas, más se va a estrechar el embudo. ¿Ok? Y eso. ¿Algunas preguntas? Sí. A ver, ¿tú querías preguntar? ¿Sí? En relación al tiempo, porque, bueno, las crisis, como ustedes decían, que en realidad requieren de una decisión inmediata. ¿Cómo se aplica este modelo a distintas crisis que en realidad uno puede tener más o menos tiempo para tomar la decisión? Hay crisis que de repente en una semana hay que tomar una decisión, que es complejo, o de repente se puede ampliar el periodo, no sé, a un semestre o ya a un año, que sigue siendo una crisis. No sé, una crisis financiera, una empresa puede durar un año, pero la crisis está igual. ¿Cómo se aplica este modelo a los distintos plazos que puede tener una buena crisis? Claro, lo que pasa es que, a ver, aquí hay más información que yo obviamente no la considero porque no tenemos el tiempo tampoco. Pero para gestionar una crisis tú tienes que tener un comité de crisis. Y ese comité de crisis es el que te va a dar la celeridad y la inmediatez de la decisión. En la medida que tú lo tengas constituido, tú vas a poder tomar mejores decisiones. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos un comité de crisis, hagamos cuenta de esa crisis financiera que mencionas tú, ¿cierto? Y aplicáramos este modelo a ese comité de crisis, estas flechitas que están acá son las opciones que te ofrece cualquier miembro del comité de crisis. Entonces tú tienes un experto en finanzas, un experto en economía, un experto en leyes, ¿te fijas, no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando armamos comités de crisis? Normalmente buscamos a los iguales. Ya, todo en una crisis legal, todos los abogados. Chuta, y de repente un historiador podría darnos una tremenda idea. ¿Te fijas, no? Entonces, en la medida que tú tengas a un equipo conformado, podrías darle celeridad al proceso de toma de decisiones.
¿Se fija? Entonces, la inmediatez va a estar dada con la preparación y la estructura que se genere para gestionar la crisis. Pero esta metodología es muy parecida. O sea, en realidad, cualquier tipo de crisis puede ser abordada desde estos modelos. ¿Sí? ¿Por allá? Gracias, profesor. Mi nombre es Fernando Pardo y la pregunta es la siguiente. Cuando usted habla del equipo directivo, me imagino que no solamente es a nivel de empresa, sino que cualquier organización. Ahora, hace muchos años atrás, un científico, un profesor norteamericano, escribió el principio de Peters. Y el principio de Peters, en lo fundamental, indica que cada persona tenemos un techo, tenemos un límite. ¿Cómo nos aseguramos de que un equipo directivo de cualquier organización sean los adecuados para tomar la decisión? Porque obviamente esto no funciona en un modelo ceteris paribus donde todo va a ser igual. Por algo en, no sé, países, no sé, Suecia, Noruega, Finlandia pueden tomar un nivel de decisión social mejor que en Sudamérica. Esa es la pregunta. Claro, o sea, la pregunta en el fondo es cómo a quién poner aquí en este proceso, ¿cierto? ¿A quién? Es buena pregunta, ¿eh? Muy buena. Bueno, una de las dimensiones del liderazgo son las cualidades que debe tener el líder, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicáramos, ¿cierto?, que este problema perverso, esta crisis que queremos solucionar, vamos a convocar a líderes que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión, tenemos que identificar cuáles son las cualidades. La teoría del liderazgo lo que nos enseña es que las cualidades dependen del problema. Fíjate, ¿no? O sea, los líderes que son más efectivos para solucionar problemas relevantes, las cualidades que ellos tienen depende del tipo de problema relevante que quiere solucionar. Entonces, seguramente, si por ejemplo nosotros aplicáramos esto a una convención constituyente, y quiénes serían las personas que deberían de participar dentro de esta convención, seguramente habría que pensar muy bien, ¿cierto?, cómo elegir a estas personas. Tiendo a pensar que el criterio de la representatividad es importante, pero también es importante el criterio, ¿cierto?, de la pertinencia, ¿ya? No soy quien yo para decir los criterios, ¿cierto? Pero por aquí lo que nos interesa es la mejor decisión, no la decisión más representativa. ¿Explican, no? Que lo que queremos es la mejor decisión. Entonces, hay que buscar la gente que de acuerdo a diferentes disciplinas puedan aportar. Seguramente los abogados dirían, tienen que ser abogados constituyentes. Ok, pero ¿solo abogados? ¿Se explica, no? Tienen que haber historiadores, tienen que haber abogados, tienen que haber ingenieros, tienen que haber economistas, literatos, artistas, de todo. O sea, mientras más interdisciplinario sea este grupo constituyente, mejor va a ser la decisión que se tome, ¿ya? Yo, de hecho, hace poco publiqué una columna de opinión en el Líbero, y una de las cosas que yo propongo para que estos diálogos sean efectivos es que efectivamente se preocupen que en los procesos de diálogo ojalá no hayan ni oficios ni profesiones repetidas. O sea, si vamos a juntarnos 30 personas a conversar, por ejemplo, vamos a hacer un diálogo participativo en Pichilemu, no pueden ser todos pescadores, porque la decisión que salga va a ser solo de pescadores. Tiene que haber un pescador, un maestro, un albañil, un ingeniero, ¿te fijas, no? Si lo más interdisciplinario va a permitir que la decisión sea mejor. Ahora, ¿cómo le damos la representatividad? Porque uno podría decir, sí, pero si en Pichilemu el 90% de la población no son pescadores, ¿cómo va a haber un solo pescador dentro del equipo de decisiones? Bueno, de ahí viene lo que se llama, ¿cierto?, el plenario. El plenario o el plebiscito, ¿cierto?, que es
la entidad o la herramienta que finalmente da la representatividad. ¿Se fija? Pero lo que nosotros queremos es que al plebiscito o al plenario llegue una propuesta de solución que sea realmente efectiva. ¿Te fijas? Pero bueno, es un tremendo desafío y todos los procesos de toma de decisiones, mientras más interdisciplinarios sean, son más efectivos. Y eso está demostrado científicamente. Entonces, el error, de hecho, miren, hay estudios que demuestran, estudios de género en la toma de decisiones. ¿Quiénes toman mejores decisiones? ¿Los hombres o las mujeres? Ah, las mujeres. Miren, los equipos decisores, los equipos directivos que toman mejores decisiones son los mixtos. Miren, la heterogeneidad está demostrada científicamente en términos de disciplina, lo que les comentaba, de distintas profesiones, oficios, disciplina, género, geografía. O sea, las mejores decisiones, por ejemplo, en una compañía multinacional son tomadas por directivos que vienen de distintos países del mundo. ¿Fija, no? Heterogeneidad geográfica. ¿Ya? Y la heterogeneidad etaria también. Es decir, un equipo directivo de puros viejos o un equipo directivo de puros jóvenes no toman mejores decisiones que un equipo de viejos y jóvenes, juntos tomando decisiones. ¿Se fija, no? Entonces, esta convención constituyente no solamente tiene que considerar, ¿cierto?, la representatividad, sino que tenemos que elegir a personas que sean de distintas disciplinas, distintos oficios, distintas zonas geográficas, distintas edades y distintos géneros. ¿Se fijan? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, por acá tenemos una pregunta que nos hacen a través de Facebook Live. ¿Ya? José Eduardo Muñoz, participando desde la región de los lagos, nos pregunta, ¿es bueno usar la palabra problema? Ahí está la cámara para... ¿Sí? para José Eduardo. No sé, es que ¿qué es bueno y qué es malo? No lo sé. Yo uso la palabra problema porque es una forma de razonamiento, en el fondo. O sea, cuando estaba en el colegio, cuando chiquitito, tenía que resolver problemas matemáticos y aprendí que cada vez que uno quiere buscar, ¿cierto?, la respuesta a algo es porque está frente a un problema. Pero un problema es una brecha, ¿cierto?, que hay entre la situación actual y la situación futura. Esa es la manera más simple de definir un problema. Entonces, cada vez que uno se encuentre con que quiere estar en alguna parte y está acá, está por un problema porque uno quiere estar allá y está acá. Entonces hay una brecha de distancia y eso es un problema. Entonces, yo creo que más que bueno o malo, yo creo que es correcto, es adecuado, pero obviamente que el enfoque moral de lo bueno o lo malo, eso va a depender de las ideologías de las personas o de la moral que tenga la persona. Muchas gracias. Bien, seguimos ¿sí? con las preguntas acá. Doctor Rivas, estaba pensando en ese esquema, en ese modelo, cómo entraba el componente emocional. Ya. Porque me estaba acordando, digamos, en un libro de Unamuno, hablaba de que los puntos de vista, digamos, tenían que ver, o sea, una de las formas, ¿cierto?, digamos, de tomar posición era, él le denominaba abogacía. La abogacía, es decir, donde uno a priori ya tiene determinado, digamos, ¿cierto?, quién es inocente y quién es culpable. Claro. Entonces, en ese sentido, y uno, digamos, en el fondo, el esfuerzo intelectual más bien era a qué argumento echar mano para demostrar Para justificar. que el inocente, ¿cierto?, lo es y que el culpable, ¿cierto?, hay que acusarlo. Entonces, en ese esquema, ¿cierto?, yo no puedo, ¿cierto?, pretender que la gente que venga con experiencias propias o ajenas, ¿cierto?, y con teoría, venga limpio de emociones. Eso no es imposible, prácticamente imposible. Entonces, en el fondo es cómo yo resuelvo ese componente donde yo me doy cuenta, y esto lo digo también porque me he dado cuenta en la discusión de lo que está pasando, en que de repente yo detecto, digamos, ¿cierto?, hay gente que ya sabe quiénes son los inocentes y quiénes son los culpables. Entonces, ¿cómo resuelvo ese tema? ¿Cómo lo despejo para poder, ¿cierto?, entrar a esta etapa, digamos, del embudo y pasar a la etapa, digamos, ¿cierto?, de la racionalidad? Claro. Eso. Bueno, hay distintas metodologías. Yo, de hecho, bueno, aquí no lo pongo, pero en esa columna del libro que les comentaba de diálogos participativos, se llama, creo, yo lo que recomiendo es usar un equipo de moderadores. ¿Ya? Un equipo de moderadores compuesto por obviamente, una persona que permita que todos hablen, ¿cierto? Que no hable solamente él, porque los moderadores realmente son los únicos que hablan,
Entonces, un equipo que, o sea, una persona que haga que todos hablen, y además también un equipo de apoyo técnico que sirva de garantía y respaldo. Sirva de garantía y respaldo. ¿Para qué? Para que cuando una persona, ¿cierto?, diga, es que esto es por esto, venga ese apoyo técnico, a ver, ven para acá. Perdón, ¿de dónde lo sacaste eso? Ya, listo. ¿Se puede buscar? Sí, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, esto es por esto por hace 50 años. Los estudios demuestran que ahora es por otra cosa. ¿Te fijas, no? Entonces, esa racionalidad tiene que lograrse a través de un equipo que yo le llamo de garantía y respaldo. ¿Ya? Entonces, cuando tú le pones al proceso de toma de decisiones un equipo de garantía y respaldo, lo que hace es aumentar la racionalidad porque obligas a que la persona empiece a pensar la validez de lo que realmente está diciendo. Ahora, la emocionalidad no está en esta variable, o sea, en este modelo, porque en realidad la emocionalidad está aquí mismo, porque nuestras posiciones, nuestros argumentos, nuestras ideas vienen desde la emocionalidad, ¿te fijas, no? Entonces, la emocionalidad en el fondo está moderada por el proceso de racionalidad. Pero todas estas personas que entran a la toma de decisiones vienen con sus emociones, incluso a flor de piel. ¿Fíjense? Entonces, no es una variable por sí sola, sino que la variable está en la alta racionalidad. De hecho, por ejemplo, la racionalidad limitada, esta es una teoría, reconoce que la emocionalidad es parte de esa decisión que tú vas a tomar porque es de carácter intuitivo. La teoría de la conducta, de economía de la conducta, sostiene que las decisiones intuitivas son altamente emocionales, porque provienen de las experiencias buenas o malas que has tenido en tu vida y eso se conecta con la emoción. ¿Deja, no? ¿Sí? Voy a preguntar, desde el punto de vista racional y llegando ya a una toma de decisiones, donde tiene que primar la racionalidad, digamos, para buscar la equidad o un consenso en el proceso. Usted se mencionó la intuición como parte de una toma de decisión. La intuición es válida racionalmente hablando. Sí. Cuando tienes un segundo para tomar una decisión, la intuición te va a servir siempre. Te va a servir mucho más que el análisis. Lo que pasa es que en el fondo la gente aquí, las personas cuando entran a la toma de decisiones vienen con sus procesos de racionalidad propios, personales, pero también vienen con sus intuiciones. Entonces, a partir del momento que se genera la conversación, se empiezan a intercambiar las fuentes de información, hay personas que van creando nuevas ideas. Ah, qué buena idea, sí, podría ser así de esta manera. Entonces, esas ideas que afloran son fuertemente emocionales, son intuitivas. ¿Me fijas, no? Por lo tanto, para entrar en esta etapa, la intuición es súper, digamos, es una buena fuente de información. Es una buena fuente de información. Pero la racionalidad es lo que tiene que hacer que no que inhiba la intuición, sino que la valide. ¿Te fijas, no? Y eso se hace a través del análisis, que puede ser un análisis cualitativo, cuantitativo, mixto. Pero la intuición es una buena fuente de información. Una muy buena fuente. Así que sí, de todas maneras. ¿Ah? ¿Sí? Oye, lo mío es muy simple y sencillo. Si pudieras profundizar un poquito nomás, y disculpa, el análisis multicriterio, que en cierto modo también está relacionado con lo último de cómo le quitas un poco la emocionalidad, porque tú puedes tener criterio en base a emocionalidad también. Claro, efectivamente. Bueno, el análisis multicriterio es una herramienta de toma de decisiones que nosotros usamos cuando queremos ponerle número a aquello que no tiene número. ¿Te fijas, no? O sea, por ejemplo, te vas a comprar un auto. Entonces dice, uy, me gusta ese auto. Ya, ahí automáticamente le pusiste un criterio que es el gusto, ¿no? Que es la belleza, ¿no? Claro, pero tú le preguntas a tu pareja y no le gusta el auto. Entonces, o tu pareja dice, no, sabes que a mí me interesa que sea económico, que gaste poca benzina, ¿cierto? Entonces ya, el consumo. El consumo, por ejemplo, tú tienes que echarlo a pelear con que sea bonito el auto. Entonces, ahí tú te encuentras con determinados criterios y decir, bueno, tengo muchos criterios que me están alterando mi toma de decisiones de costo-beneficio, donde sería el más barato. No sé, voy a comprar el más barato, pero es feo, ¿te fijas, no? Pero ¿cómo en este auto es muy feo? O es muy chico. Ya, chuta, la cuestión ya. Entonces,
pero que sea barato. Entonces ahí lo que hace la mente humana empieza a generar prioridades a determinados criterios. Ya, ok, ¿y qué tan importante es que sea barato? Chuta, no tenemos cómo pagarlo. Ya, bueno, démosle un 50% prioridad al costo. Y el otro 50%, ya, démosle un 30% a que sea bonito y un 30% finalmente a que sea amplio para que quepan las sillas de guagua, no sé. ¿Te fijas, no? Entonces, ese análisis multicriterio es el análisis que tú empiezas a hacer para finalmente decidir qué auto es el que te permite que sea barato, que sea amplio y que además no sea feo. ¿Te fijas, no? Ese es el análisis multicriterio. Entonces, en un proceso de toma de decisiones nosotros vamos a tener que decidir, por ejemplo, en el análisis multicriterio nosotros vamos a tener que en algún momento decir, bueno, ¿qué vamos a solucionar? O sea, el caso, por ejemplo, la AFP, ¿vamos a solucionar el problema de la AFP primero o el de la salud? Entonces, cuando tú empiezas a racionalizar te das cuenta que no se puede solucionar los dos al mismo tiempo. Vamos a tener que a lo mejor una etapa de uno primero, otra etapa de otro después. ¿Te fijas, no? Entonces, en algún momento tienes que ponerle ponderaciones y valoraciones a determinados criterios para ir decidiendo la manera en la que vas a ir solucionando el problema. Puede ser cualquier otro ejemplo. Gracias. Ya, ok. ¿Sí? Quisiera partir felicitándolo porque encontré muy buena tu presentación y mi pregunta está un poco fuera de lo que presentaste, está como en el nivel de lo que mi pregunta va en el nivel superior cuando hay varias instituciones involucradas que cada una tiene su propia independencia pero son relacionadas. Lo veo porque en este momento la crisis chilena es algo generalizado. Sí. Y existen tres poderes que cada uno tiene una responsabilidad dentro de las cosas que están pasando. Pero por lo que he visto, la búsqueda de soluciones está dispareja y algunos poderes no tienen tanto involucramiento en este momento como el que deberían tener. Entonces, no sé si tienes información, has investigado, y cómo se trabaja dentro de este problema cuando existen distintas entidades que tienen que trabajar independientemente, pero que su trabajo en algún momento se interrelaciona. Eso. Sí, bueno, aquí ya entra otro tema, porque yo tengo líneas de investigación y lo que estoy presentando acá es una línea de investigación que se llama liderazgo, toma de decisión y efectividad. Esa línea de investigación. Pero hay otra línea de investigación que desarrollo que es liderazgo y autoridad. Cómo el liderazgo explica la solución de los problemas relevantes de manera horizontal, no vertical, no desde una autoridad. ¿Y qué pasa? Que nuestra sociedad está modelada desde el paradigma de la autoridad. ¿Qué significa eso? Que el que tiene un poder es su poder y no lo comparte con nadie. ¿Te fijas, no? Entonces, por ejemplo, un problema que hay que hacerlo colaborativamente, no se hace colaborativamente porque cada uno lo hace por sus compartimentos. Porque como lo hace desde la autoridad, no está dispuesto a compartir el poder de decidir. Porque no puede, ¿te fijas, no? O sea, uno podría decir, chuta, pero ¿por qué el presidente de la República no se pone de acuerdo con el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado y de la Cámara? ¿Por qué no arman una reunión y solucionan el problema? Te aseguro que un abogado constituyente diría, es que no se puede. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo permite, o porque la ley tanto no lo permite, o porque la cultura basada en la autoridad no lo permite. Ahora, este problema que tenemos nosotros como sociedad es un problema perverso, donde es necesario que las máximas autoridades, incluso más allá, las de más alto nivel, se pongan de acuerdo y se pongan a conversar. Y saquen ideas que seguramente no haya que construir nuevas leyes para poder solucionarlo. Pero si nosotros solamente miramos la ley como principal referente, acuérdense, ¿cierto? No puede ser que solamente miremos la norma, ¿ya? Nunca vamos a solucionar los problemas, vamos a gestionarlos, no los vamos a liderar. Entonces, frente a ese problema, efectivamente, nosotros, si quisiéramos aplicar desde el punto de vista de la alta política, digámoslo así, los presidentes de los poderes del Estado, quizás sería bueno que hubiera una gran mesa de trabajo de las máximas autoridades del Estado, de varios días, en los que empezaran a aplicaran este embudo, trataran de solucionar el problema del país. Yo dije, ¿no? Y el presidente del Senado pone
¿cierto?, su capital político e institucional en la solución del problema, así como el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema también. ¿Dije? Pero sería bueno que realizaran un proceso de toma de decisiones colectivo. Ahora, las leyes y la Constitución, eso es otro tema, que posiblemente no lo permitan. A lo mejor es un tema de voluntad política, ¿no? Pero buena tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, profesor, y a todos los que han hecho preguntas, pero en honor al tiempo, vamos a tener que dejar la ronda de preguntas hasta acá. Agradecemos a usted por la participación, por esta charla, y le pedimos a Luna que pase acá adelante para hacerle entrega de un pequeño obsequio. Gracias, Luna. Bien, bueno, muchas gracias y bueno, Dios quiera que el liderazgo aflore en la sociedad y podamos solucionar este problema relevante, pero con una actuación armonizada de grupos humanos. Ya, hasta luego, les va bien. Sí, no, ustedes no se vayan todavía. Queremos premiar a quien posteó en redes sociales, así que les pido que no se vayan. Felicitamos a Ceci González, quien posteó en Instagram Stories, y le otorgaremos un pequeño regalo. Le pedimos a Ceci que pueda pasar hasta acá, el profesor le va a hacer entrega del regalo. Ahí está. Ahí, la foto oficial. Recuerden que este y otros temas pueden encontrarlos en nuestros cursos y diplomados, que pueden visitar nuestra página web, ahí está todo el detalle. Nosotros estamos muy contentos de que ustedes hayan estado acá, ya que hoy es nuestra última charla del 2019. Les comento que en enero del 2020 en nuestra página web unegocios.uchile.cl se va a publicar el calendario con todas las charlas que vienen para el año 2020, con su temática, el profesor, en la fecha, para que ustedes lo puedan estar revisando. Así que agradecemos su participación y nos vemos el próximo año. Eso, profe. Son las 11:15.